Hola, soy Julián. Mi propio hijo, el niño que crié con el sudor de mi frente, me prohibió ver a mis nietos. El silencio, a veces, grita más que cualquier palabra. ¿Alguna vez te han hecho sentir que ya no vales nada para los tuyos, como un trasto viejo que solo estorba en un rincón? Antes de contarte el día en que descubrí la verdadera y heladora razón de su desprecio, esa que nunca imaginé ni en mis peores pesadillas, comenta desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, acorralado y humillado, se da cuenta de que la dignidad al final vale mucho más que la sangre de su propia sangre. Mi historia es la prueba de que a veces la justicia no llega de los tribunales, sino de la vida misma. La conversación fue fría, casi quirúrgica. No hubo gritos ni un gran drama familiar. Simplemente, una tarde, mi hijo Carlos y su mujer, Laura, se sentaron frente a mí en este mismo sofá y me lo soltaron. «Papá, hemos decidido que es mejor que no veas a los niños por un tiempo», dijo Carlos sin mirarme a los ojos. La excusa oficial era que mis ideas anticuadas los confundían, que no encajaba en su método de crianza moderno, pero yo sabía que esa era solo una fachada. Llevaba meses sintiendo sus miradas de desdén, oyendo cómo hablaban de mí en susurros cuando creían que no los escuchaba. Sentí una humillación profunda, como si me estuvieran diciendo que mi vida entera, mis valores, mi propia esencia, eran una vergüenza para ellos y su nuevo estatus social. Desde ese día mi piso se convirtió en una cárcel de silencio. Vivo en este modesto apartamento de un barrio obrero de Valencia, el mismo donde creció Carlos. Las paredes están cubiertas de fotos de mis nietos, Marcos y Sofía, pero ahora mirarlas me produce un dolor físico en el pecho. Sus risas ya no resuenan en estos pasillos. En la estantería, las pequeñas figuras de madera que les tallé con mis propias manos acumulan polvo, testigos mudos de un cariño que ahora me está vetado. Mis días son una rutina vacía. Me levanto, enciendo la televisión para que el ruido ahogue mis pensamientos y paso las horas esperando una llamada que nunca llega. El amor de un abuelo no se apaga, pero la ausencia de tus nietos te consume por dentro, lentamente. A veces la mente me traiciona y me lleva al pasado, a los días en que todo era diferente. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que vendí mi taller de carpintería, el negocio que levanté desde cero con mis propias manos. Lo vendí por mucho menos de lo que valía, sin dudarlo un segundo, para poder pagarle a Carlos su costosa carrera universitaria y un máster en el extranjero. Para mí no fue un sacrificio, fue una inversión. Estaba construyendo su futuro, dándole las oportunidades que yo nunca tuve. Veía su éxito como el mío propio. Qué iluso fui. Creí que estaba sembrando gratitud y amor, pero con el tiempo he comprendido que solo estaba alimentando un egoísmo y una ambición que acabarían por devorarme a mí también. Tras la prohibición, intenté resistirme al destierro. Las primeras semanas llamaba cada 2 o 3 días. Al principio, Carlos cogía el teléfono, siempre con prisa, con excusas vagas. «Ahora no pueden, papá, están con los deberes». Luego mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Le escribía mensajes a Laura, preguntando por ellos, diciéndole que los echaba de menos. Sus respuestas eran cortas, gélidas, a veces tardaban días en llegar. «Están bien, ya te diremos». Algo. Un día, por su cumpleaños, le tallé a Marcos un pequeño barco de vela. Lo envolví con esmero y se lo envié por mensajero. Nunca recibí una llamada de agradecimiento. Ni siquiera sé si llegó a recibirlo. Cada silencio, cada mensaje ignorado, era una palada más de tierra sobre mi corazón. Poco a poco, empecé a atar cabos. No era yo, no eran mis ideas anticuadas, eran ellos. Recordaba fragmentos de conversaciones que había oído sin querer en las últimas reuniones familiares, antes de que me excluyeran del todo. Hablaban de deudas, de la hipoteca, de la letra del coche nuevo, de la necesidad de mantener las apariencias frente a sus amistades adineradas. Comprendí que su desprecio no nacía del pudor, sino del cálculo. Me habían exprimido todo lo que podían, y al no quedar nada más que sacar, me convertí en una carga, en un estorbo para su brillante y superficial estilo de vida. La amarga verdad
empezó a abrirse paso en mi mente. Para mi hijo y mi nuera, yo ya no era una persona. Era un recurso agotado, y eso dolía más que cualquier insulto. El punto de inflexión llegó una tarde de martes, un día gris que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. La soledad era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Decidí ordenar viejos papeles, más por matar el tiempo que por otra cosa. En el fondo de un cajón, bajo un montón de facturas antiguas y garantías de electrodomésticos, encontré una carpeta de cuero que no había abierto en años. Dentro estaba el contrato original, del solar donde se levantaba mi antiguo taller. Lo que Carlos no sabía, lo que nadie sabía, es que yo nunca llegué a venderlo. Firmé un contrato de arrendamiento por 50 años con una constructora. Un contrato que, casualmente, estaba a punto de expirar. Y ese terreno, que antes estaba en las afueras, ahora era el corazón de la zona comercial más cotizada de Valencia. Me quedé mirando aquel documento, sintiendo su peso en mis manos. Durante décadas había reinvertido discretamente las rentas de aquel alquiler en un fondo de inversión, siguiendo el consejo de un viejo amigo. Mi plan siempre fue que esa fortuna, amasada en silencio, fuera la gran herencia para mi hijo y mis nietos, la culminación de una vida de trabajo. Quería darles una sorpresa, un futuro asegurado, pero ahora sentado en mi salón vacío, con el eco de sus desprecios resonando en mi cabeza, ese plan me parecía una broma cruel. ¿Darle mi legado a quien me había negado el simple derecho de abrazar a mis nietos? La idea me revolvió el estómago. La dignidad, esa que habían intentado pisotear, se irguió dentro de mí con una fuerza inesperada. Unas semanas más tarde, ocurrió lo inevitable. Supongo que la desesperación por las deudas llevó a Carlos a investigar. Recibí una llamada suya. Su voz era extrañamente melosa, falsamente preocupada. «Papá, ¿cómo estás? Te llamaba porque Laura y yo hemos estado pensando... Hemos sido muy injustos contigo». Me quedé en silencio, esperando. «Los niños te echan muchísimo. De menos. ¿Por qué no vienes a cenar el sábado? Preparamos tu plato favorito». El cinismo era tan descarado que casi me hizo sonreír. Sabía perfectamente que no había encontrado la compasión, sino la información del registro de la propiedad. La carnaza había aparecido y los lobos volvían al redil, disfrazados de corderos. Acepté la invitación con una calma que lo sorprendió. El juego había cambiado de tablero. La cena del sábado fue una obra de teatro grotesca. Al llegar, mis nietos corrieron a abrazarme. «Abuelo, te queremos», gritaron al unísono. Pude ver en sus ojos la instrucción de sus padres, la misma que yo usaba para que se aprendieran las tablas de multiplicar. Laura no paraba de sonreír, de servirme vino, de preguntarme si estaba cómodo. Carlos me daba palmadas en la espalda, hablando de los viejos tiempos con una nostalgia impostada. Era un tormento. Cada gesto de cariño se sentía como una cuchillada, porque sabía que no estaba dirigido a mí, Julián, su padre, sino a la fortuna que creían que iban a heredar. Jugué mi papel, sonreí, abracé a mis nietos y les conté un cuento. Por dentro, mi corazón era un témpano de hielo. Durante la cena, Carlos no paraba de hablar de proyectos, de inversiones, del futuro. «Con la que está cayendo, papá, hay que ser previsor. Asegurar el patrimonio familiar es lo más importante», decía, mirándome de reojo. Laura asentía, añadiendo comentarios sobre lo importante que era que la familia estuviera unida para estas cosas. Intentaban allanar el terreno, prepararme para la petición que sabían que iban a hacer. Me limité a escuchar, asintiendo de vez en cuando, dejando que se enredaran en su propia telaraña de codicia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía dolor, sino una extraña sensación de poder. Ellos creían que me estaban manipulando, pero eran ellos los que estaban bailando al son de una música que yo había empezado a componer. El momento cumbre de su actuación llegó con el postre, el flan de huevo que Laura sabía que me encantaba. «Papá», empezó Carlos con tono solemne, «hemos estado mirando los papeles del antiguo taller. Vimos que el contrato de alquiler termina pronto. Eso es un lío burocrático tremendo, mucho estrés para ti. Habíamos pensado que, para facilitarte las cosas, podrías cedernos los poderes de administración. Nosotros nos encargamos de todo. Tú no te preocupas por nada». Ahí estaba. La propuesta
envuelta en papel de regalo de falsa preocupación. La avaricia brillaba en sus ojos de una forma tan pura, tan diáfana que resultaba casi hipnótica. Sostuve su mirada, cogí una cucharada de flan y la saboreé lentamente antes de responder. El silencio se hizo denso, cargado de expectativas. En los días siguientes, la presión se intensificó. Las llamadas ya no eran para preguntar cómo estaba, sino para saber si había pensado en su propuesta. Carlos me enviaba enlaces a artículos sobre gestión de patrimonio y Laura me mandaba fotos de los niños con mensajes como «Deseando verte pronto, abuelo. A ver si arreglamos pronto esos papeles para poder hacer un viaje todos juntos». El chantaje emocional era constante y agotador. Usaban a mis nietos como moneda de cambio, como el cebo para que yo picara el anzuelo. Cada mensaje, cada llamada, era un recordatorio de que mi valor para ellos era puramente monetario. Dejaron de disimular su interés y la urgencia en sus voces delataba la magnitud de sus problemas financieros. La máscara de hijos preocupados se estaba resquebrajando. Una mañana, mientras removía el café, mi viejo teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de audio de un número desconocido. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Al darle al play, reconocí la voz de Laura. No me hablaba a mí, sino a una amiga. Se estaba quejando, pero también se jactaba. Y el viejo se lo está pensando. No se da cuenta de que ese solar vale millones. Carlos está desesperado. Si no firma esta semana, el banco nos quita el chalet. Pero tranquilo, lo tenemos comiendo de nuestra mano. Un par de visitas más de los niños y el vejestorio firmará lo que sea con tal de verlos. Es patético lo fácil que es manipularlo. El teléfono casi se me cae de las manos. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. No era rabia, era una certeza helada, la confirmación que necesitaba. Guardé ese audio como si fuera oro. Con el audio de Laura guardado en mi teléfono, sentí que todas las piezas del puzzle encajaban. La tristeza que me había oprimido durante meses se transformó en una determinación fría y afilada como el acero. Pasé los siguientes días contactando con mi abogado, un hombre de confianza que conocía a mi familia desde hacía décadas. Le expliqué la situación, sin omitir detalle, desde el abandono hasta el repentino y sospechoso interés. Le hice escuchar el audio. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de asco. Juntos, empezamos a trazar un plan. No un plan de venganza, sino de justicia. Un plan para proteger mi legado, mi dignidad y, sobre todo, el futuro de mis nietos de la codicia de sus propios padres. Cada documento que firmaba era un paso más hacia mi liberación. Mientras preparaba mi jugada final, seguí representando mi papel. Les dije a Carlos y a Laura que estaba considerando seriamente su propuesta, pero que necesitaba tiempo para consultarlo con la almohada. Su impaciencia era palpable. Me llamaban a diario, con la voz cada vez más tensa. Carlos incluso se atrevió a decirme: «Papá, no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay oportunidades que se pasan». La ironía de sus palabras me golpeaba con fuerza. Él, que me había negado su tiempo durante más de un año, ahora me exigía que no perdiera el suyo. Permití que su codicia creciera, que se sintieran seguros, que dieran por sentada su victoria. Les dejé creer que el viejo carpintero jubilado era un hombre senil y fácil de engañar, ciego ante su evidente manipulación. Finalmente, los cité en mi piso. «He tomado una decisión», les dije por teléfono. Acudieron esa misma tarde, con una puntualidad que nunca habían tenido. Vinieron sin los niños, una señal clara de que aquello era una reunión de negocios. Se sentaron en el sofá, con sonrisas tensas y expectantes. Carlos sacó de su maletín una carpeta con los documentos de cesión de poderes ya redactados, listos solo para mi firma. «Verás qué alivio, papá. A partir de ahora, nosotros nos ocupamos de todo», dijo, deslizando los papeles sobre la mesa de centro. Laura asintió, con una mirada voraz, que no se molestó en disimular. El aire en mi pequeño salón estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Era el momento. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa. Observé los documentos que me ofrecían, pero no los toqué. En su lugar, saqué mi propia carpeta, la de cuero viejo, y la puse encima de los suyos. Los miré fijamente, uno a uno,
saboreando el desconcierto que empezaba a dibujarse en sus rostros. Antes de firmar nada, comencé con una voz tranquila pero firme. Quiero que... ¿Escuchéis algo? Saqué mi móvil, busqué el archivo de audio y le di al play. El salón se llenó con la voz de Laura, clara y nítida, describiendo su plan para manipular al viejo y quedarse con su dinero. La cara de Laura se descompuso, pasando del blanco al rojo en segundos. Carlos se quedó paralizado, con la boca entreabierta, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El silencio que siguió al audio fue atronador. Mis nietos eran la excusa para alejarme, y ahora son la excusa para volver, continué, con la voz cargada de todo el dolor acumulado. Pero el precio de vuestro cariño es demasiado alto para mí. Es un precio que ya no estoy dispuesto a pagar. Aparté sus documentos de un manotazo y abrí mi carpeta. Dentro no había un testamento a su favor, sino los estatutos de constitución de una nueva entidad, la Fundación Julián. El solar y todas mis inversiones, anuncié mirándolos a los ojos, serán transferidos íntegramente a esta fundación. Su propósito será ayudar a nuevos abuelos a los que se les niega el contacto con sus nietos, ofreciéndoles apoyo legal y emocional. La incredulidad en sus caras dio paso a una furia descontrolada. Las máscaras habían caído. Carlos fue el primero en explotar. Se levantó de un salto, tirando la mesita de centro. «No puedes hacernos esto, es nuestro dinero, soy tu único hijo», gritaba con el rostro congestionado por la rabia. «Eres un viejo egoísta y cruel». Laura, por su parte, rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración y derrota. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», sollozó, una frase tan absurda que casi me hizo reír. En ese momento vi su verdadera naturaleza en toda su crudeza. No había amor, ni respeto, ni familia, solo una codicia insaciable. Me mantuve en calma, observando su derrumbe. Por primera vez en años, sentí que recuperaba el control de mi propia vida. El poder ya no lo tenían ellos. Con una calma que los desarmó aún más, me levanté y me dirigí a la puerta. «La reunión ha terminado», dije, abriéndola. «Os pido que os marchéis de mi casa». Carlos me lanzó una mirada cargada de un odio que nunca antes había visto. Parecía que iba a decir algo más, a insultarme de nuevo, pero se contuvo. Supongo que se dio cuenta de que ya no había nada que hacer. Su plan se había desmoronado. Laura lo siguió sollozando sin atreverse a mirarme. Mientras salían, Carlos se giró una última vez. «Te arrepentirás de esto. Te quedarás solo para siempre». «Ya lo estaba, hijo», respondí en voz baja, más para mí que para él. «La diferencia es que ahora he elegido yo mi soledad». Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo y sentí paz. En las semanas posteriores al enfrentamiento, un silencio diferente se instaló en mi piso. Ya no era el silencio opresivo de la soledad y el abandono, sino una calma serena, la paz del que ha ganado su propia batalla. Me sumergí de lleno en la creación de la fundación. Mi viejo amigo abogado me ayudó con todos los trámites. Contratamos a un pequeño equipo de trabajadores sociales y psicólogos. Ver cómo el proyecto tomaba forma me dio un propósito que había perdido hacía mucho tiempo. Cada llamada que recibíamos de un abuelo o una abuela desesperados, cada pequeña victoria legal que conseguíamos para reunir a una familia, me llenaba de una satisfacción que ningún dinero podría comprar. Estaba transformando mi dolor en esperanza para otros. El dinero, que tanto había obsesionado a mi hijo, se convirtió en una herramienta para construir. Financiamos la apertura de un centro de día en el barrio, un lugar donde las personas mayores podían reunirse, aprender cosas nuevas y, sobre todo, combatir la soledad. Creamos un programa de voluntariado intergeneracional, conectando a jubilados con jóvenes estudiantes. Forjé nuevas y genuinas amistades con personas que me valoraban por mis historias, por mi habilidad para la carpintería, por quién era yo, Julián. Nadie sabía la magnitud de mi fortuna y eso era liberador. Me veían como uno más y ese era el mayor tesoro que podía tener. Mi vida, que parecía haber llegado a su fin, en realidad estaba volviendo a empezar. ¿Y qué pasó con Carlos y Laura? Su castillo de naipes se vino abajo. Sin el rescate que esperaban de mí,
El banco ejecutó la hipoteca y perdieron el chalet. Tuvieron que mudarse a un piso de alquiler mucho más modesto, enfrentándose a la realidad de vivir según sus posibilidades. Sus amistades superficiales se desvanecieron tan rápido como su dinero. La humillación social que tanto temían se hizo realidad, pero no por mi culpa, sino como consecuencia directa de su propia avaricia. No volví a tener noticias directas de ellos. A veces, algún vecino me contaba que los había visto, que parecían amargados y siempre discutiendo. No sentí alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. Habían apostado todo al dinero y lo habían perdido todo, incluido a ellos mismos. Sin embargo, mi amor por mis nietos permanecía intacto, por encima de todo el rencor y el dolor. Sabía que no eran culpables de las acciones de sus padres. Por eso, una parte de la fundación se destinó a crear un fideicomiso para su educación. El dinero estaría bloqueado, inaccesible para Carlos y Laura, y se destinaría exclusivamente a pagar sus estudios universitarios, sus másteres, cualquier formación que quisieran tener en el futuro. Era mi manera de decirles que, a pesar de la distancia y del muro que sus padres habían construido entre nosotros, el abuelo seguía cuidando de ellos. Era un amor incondicional, no una moneda de cambio, un legado de oportunidades, no de billetes, y esa, para mí, era la verdadera riqueza. He aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te respeta, te valora y te acompaña en el camino. Mi nueva familia son los abuelos del centro de día, los jóvenes voluntarios, los compañeros de la fundación. Con ellos he vuelto a reír, a compartir, a sentirme útil y querido. Mi historia no es una historia de venganza, sino de autorrespeto. Es la historia de un hombre que decidió que su dignidad no estaba en venta. A veces, la vida te empuja al borde del abismo no para que caigas, sino para que descubras que tienes alas para volar y empezar de nuevo en un lugar donde el aire es más puro. En este viaje, comprendí que la verdadera fortuna no estaba en el valor de un solar o en una cuenta bancaria, sino en la paz interior de saber que mi amor, por fin, era libre y genuino, no una herramienta de chantaje. La mayor herencia que puedo dejar no es el dinero, sino el ejemplo de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo, para reconstruirte desde las ruinas y encontrar la felicidad en las cosas que realmente importan: el respeto, la comunidad y el cariño sincero. El silencio en mi casa ya no me asusta, porque ahora está lleno de los recuerdos de nuevas risas y de la satisfacción de un deber cumplido. Si conoces a alguien que se siente invisible, que cree que ha perdido su valor a los ojos de los demás, por favor, comparte este video. A veces, una historia puede ser el empujón que necesitamos para recordar nuestra propia fuerza. No te olvides de suscribirte para escuchar más relatos sobre cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando es el que nadie esperaba. Gracias por haberme escuchado y por permitirme compartir mi pedazo de vida contigo.